Es cierto que los vikingos fueron feroces guerreros, pero tomar algunos monasterios en Francia e Inglaterra está lejos de ser su única hazaña. Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de los pueblos nórdicos. En el año 793, los vikingos irrumpieron en la historia europea al atacar el monasterio de Lindisfarne, al norte de Inglaterra. Comenzaba así la era vikinga, que se extiende tradicionalmente hasta mediados del siglo XI. Hasta entonces habían pasado desapercibidos, pero durante esos casi 3 siglos fueron protagonistas de la historia medieval de los territorios con los que se relacionaron. Empecemos por el principio. ¿Qué es un vikingo? La palabra vikingo comenzó a usarse en Inglaterra en este periodo para referirse a los piratas nórdicos que los atacaban. Es un término escandinavo, pero no se sabe bien su significado original. Se ha propuesto que viene de la palabra usada para referirse a las bahías, y que los propios nórdicos la usaban para aquellos que realizaban expediciones marítimas. Los ingleses la adoptaron, pero de todos modos se los solía llamar de diferentes maneras, incluso en Inglaterra. Los franceses, por ejemplo, los llamaban normandos. La palabra revivió en el siglo XIX y es curioso que en la actualidad se haya vuelto la más popular. En general, los historiadores prefieren hablar de pueblos nórdicos o escandinavos, para reivindicar que fueron más que solo vikingos en el sentido de piratas. También fueron grandes exploradores y comerciantes, y recorrieron mayores distancias que ningún otro pueblo europeo del momento. Veamos de dónde salieron estos vikingos, y cuáles fueron sus características principales. Geográficamente provenían de la región escandinava, es decir, de los actuales Noruega, Suecia y Dinamarca, al norte de Europa. Culturalmente estaban asociados a los pueblos germanos, compartiendo su origen. Tanto su mitología como sus idiomas presentan varias similitudes, pero a diferencia de aquellos germanos que se integraron al Imperio Romano, el desarrollo escandinavo fue más aislado. No quiere decir que no haya habido contactos, pero las referencias a ellos son muy escasas. Su principal actividad económica era la agricultura, aunque también explotaban y comerciaban otros recursos como pieles o minerales. A nivel político existían muchos reinos de diferentes tamaños, repartidos por el territorio. Con el tiempo, después de que comenzaran las invasiones, se originarían los estados que coincidirían con los 3 países actuales. En la cima de la sociedad nórdica se encontraban los jarl, una aristocracia guerrera. Luego venían los hombres libres y debajo de todo los esclavos. Las mujeres escandinavas tenían mayor participación que en otras sociedades contemporáneas, pero su principal rol asignado era cuidar del hogar. Las evidencias de su presencia en batalla son escasas, y el consenso es que pueden haber existido mujeres guerreras, pero que no pareciera haber sido algo común. Sin duda uno de los aspectos más famosos de la cultura nórdica es su mitología. Como saben, su dios principal era Odín, de la familia de los Aesir. Él era el padre de Thor, dueño del martillo Mjolnir. Entre los 9 mundos en los que creían, se encontraban Asgard, el hogar de los Aesir, y Midgard, donde vivían los humanos. En Asgard se encontraba el Valhalla, salón al que las valquirias llevaban a los guerreros muertos en combate. Entre otros nombres importantes, tenemos a Heimdall, guardián de los dioses, y Frey y Freya, dioses de la fertilidad. El fin lo traería el Ragnarok, una guerra entre dioses y gigantes. Si les interesa esta mitología, hace unos años le dedicamos un video completo, se los dejo en la descripción. Un pequeño spoiler, Loki no era hermano de Thor. Ahora, los especialistas en los pueblos nórdicos no tienen una tarea sencilla. Exceptuando unas pocas runas grabadas en piedras y otras superficies, ellos no practicaban la escritura. Su cultura era principalmente oral, por lo que recién comenzamos a tener fuentes históricas de ellos cuando aparecen en las crónicas de los monjes cristianos. Para periodos anteriores, solo nos queda la arqueología. Además, esto genera la complicación de estar viendo un pueblo a través de los testimonios de sus víctimas y enemigos. Si nos ponemos en el lugar de un monje del siglo IX, que acababa de recibirlos en su monasterio, es entendible la imagen feroz que nos puede dar, pero no es suficiente para conocerlos en verdad. Tampoco ayuda el hecho de que los propios escandinavos tardaran varios siglos en redactar su propia historia. Sus principales crónicas fueron escritas recién en el siglo XIII, después de la cristianización. Por suerte, muchos investigadores se han dedicado de todos modos a esclarecer su historia. Volviendo a las invasiones, una pregunta importante sería por qué los pueblos nórdicos se convirtieron en vikingos, es decir, por qué de repente los encontramos atacando Europa con tanta regularidad. La explicación más tradicional es un aumento de población en Escandinavia, que combinada con malas cosechas, los habría empujado a buscar nuevas tierras. Pero no podemos quedarnos con ese único motivo para todos en todas partes. Más recientemente, los historiadores han propuesto otras causas como el aumento reciente del comercio con los cristianos, la búsqueda individual de riquezas o los conflictos políticos. Otro elemento necesario fue el avance en la construcción de barcos, consiguiendo una gran movilidad. Por último, debemos mencionar que el contexto europeo los favorecía. Los pequeños reinos cristianos eran inestables y muchas veces estaban enemistados. En Francia, por ejemplo, estaba desintegrándose el Imperio Carolingio. En Inglaterra había 4 reinos anglosajones principales, con constantes conflictos: Northumbria, East Anglia o Anglia Oriental, Mercia y Wessex. Las expediciones vikingas fueron tan diversas como sus causas. Las hubo de saqueo, comerciales y de colonización,
conformadas por pocos barcos o por decenas de ellos, empresas individuales o comandadas por reyes. Para intentar ordenarlas, se las suele distinguir según su región de origen. Como mencionamos, los 3 países actuales de los que partieron todavía no existían, pero se observan ciertas tendencias en las rutas y acciones de los noruegos, suecos y daneses. De todos modos, es solo una orientación general, ya que era común que un caudillo naciera en un territorio, se asentara en otro y comandara hombres de distintos lugares. Los más conocidos son los daneses. Sus ataques se centraron en Inglaterra y Francia, territorios con reinos organizados que dejaron muchos registros de lo ocurrido. Por eso representan la imagen más típica de lo que es un vikingo. Podemos distinguir 3 fases sucesivas en sus expediciones, ocurridas en diferentes momentos para cada lugar. La primera es la fase de pillaje en la que buscaban botín. La segunda es la fase de rescate en la que reclamaban un pago a cambio de retirarse sin atacar, y la tercera es la fase de asentamiento, en la que intentaban establecerse a largo plazo en el territorio. La brutalidad que se les atribuye puede ser algo exagerada. Sin duda fueron brutales para nuestros estándares actuales, pero no mucho más que sus contemporáneos medievales. La idea de este video no es desarrollar cronológicamente todos los enfrentamientos entre cristianos y escandinavos, por lo que nos centraremos en sus logros más importantes. En Inglaterra los ataques comenzaron en pequeña escala a fines del siglo IX, pero para mediados del siglo siguiente ya hablamos de flotas numerosas. En el año 865, por ejemplo, se ubica la conquista de Northumbria, a manos del gran ejército pagano, liderado por Ivar el Deshuesado, hijo de Ragnar Lodbrok y hermano de Bjorn. Sobre Ragnar las fuentes son muy imprecisas, y en verdad no sabemos cuánto de lo que se cuenta fue real. Lo cierto es que en esta época el único que pudo resistir a los ataques vikingos fue Alfredo el Grande de Wessex. El dominio nórdico fue tal que una parte de Inglaterra comenzó a conocerse como el Danelaw, que les perteneció por más de un siglo. Otro nombre para destacar es el de Canuto el Grande, que entre el 1016 y el 1035 formó un imperio que abarcaba Inglaterra, Dinamarca y Noruega. En paralelo, Francia venía recibiendo ataques desde la época de Carlomagno, destacándose el sitio de París del 845, levantado a cambio de un gran rescate. De nuevo se menciona a Ragnar en este hecho. A quien no podemos pasar por alto es a Rollo, que acordó con Carlos el Simple el pacto de Saint-Clair-sur-Epte en el 911. A cambio de ser bautizado y de asumir su defensa, aún contra otros vikingos, Rollo recibía como feudo las tierras conquistadas al norte de Francia, luego bautizadas como Normandía. Tiempo después, otro duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, tomaría la corona de Inglaterra tras la batalla de Hastings del 1066. Fuera de estos 2 espacios, los daneses también bordearon el continente, incursionando en la península ibérica, el norte de África y el sur de Italia. La expedición de Bjorn Brazo de Hierro, que salió de Francia en el 859, fue una de las más famosas. Bastante más tarde, llegaron incluso a formar el reino normando de Sicilia en el sur de Italia. Los noruegos también participaron de los ataques, pero se destacaron más como exploradores del Atlántico. Al principio consiguieron dominar las islas al norte de Escocia y luego diversos puntos de Irlanda. Dublín, por ejemplo, fue por mucho tiempo un centro escandinavo. Pero lo más interesante vendría después. En torno al año 860 llegaron a Islandia. No fueron los primeros, pero sí sus colonizadores, como un tal Floki Vilhjardarson, que habría sido uno de los primeros. La ocupación efectiva comenzó después, en torno al 874, y para el 930 todas las tierras cultivables estaban tomadas. Islandia se convirtió en un centro importantísimo de cultura nórdica. Algunas de las crónicas más importantes fueron escritas por islandeses como Snorri Sturluson. El idioma islandés actual es todavía muy cercano al escandinavo medieval. La exploración no terminó ahí. Los noruegos continuaron hacia el oeste. Primero se encontraron con Groenlandia en el medio del Atlántico y luego en torno al año 1000 se convirtieron en los primeros europeos en llegar a América, dándole el nombre de Vinland a las tierras encontradas en Canadá. Las sagas islandesas mencionan esta historia, y la arqueología permitió confirmarla. De todos modos, no hubo asentamientos permanentes ahí, y Europa tuvo que esperar a Colón para volver a encontrarse con el Nuevo Mundo. El caso de los suecos es diferente porque fueron principalmente hacia el este en vez de hacia el oeste como los demás. A través de los ríos rusos recorrieron Europa Oriental hasta llegar a entrar en contacto con el Califato Islámico y con el Imperio Bizantino. De su fusión con los eslavos surgiría lo que más tarde serían los estados rusos, controlando centros como Kiev y Novgorod. De hecho, en la zona llamaban rusa a los vikingos, aunque su etimología es debatida. Con los musulmanes se destacaron como comerciantes, así los mencionan sus fuentes. Con Constantinopla también comerciaron, pero además, su fama de guerreros llevó al emperador bizantino a tener una guardia imperial formada por escandinavos. ¿Y qué pasó con los vikingos después de todo esto? ¿Por qué no escuchamos hablar de ellos más tarde? Lo que sucedió fue que lentamente se integraron a la Europa cristiana. No solo adoptaron el cristianismo, sino que también dieron forma a los reinos de Dinamarca, Suecia y Noruega, monarquías similares a las que se habían enfrentado. Hasta terminaron participando de las cruzadas. Muchos se quedaron también en los nuevos territorios como Normandía, Islandia o Europa del Este. Las expediciones terminaron, pero los vikingos dejaron su huella en la Europa medieval, desde vestigios en el idioma inglés y el francés hasta haber contribuido al desarrollo del feudalismo.
Pero eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que los cascos vikingos no tenían cuernos y que pueden suscribirse para saber cuando subimos un nuevo video. Suerte y hasta la próxima.